Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Chicas del Podcast. Hoy tenemos un tema súper interesante, ¿no es así, Lu? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo estás y de qué se trata este tema. Sí, gracias, Consuelo. Hoy bien contenta nuevamente agradecerle a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que nos escuchan por Spotify o YouTube. Hoy tenemos un tema interesante, como lo has dicho. Hoy vamos a hablar sobre reproducción asistida. Y vemos que esto es un tema, si bien delicado, también es un tema bastante común en los peruanos. Eso es lo que hemos estado buscando, indagando, y nos hemos dado con la sorpresa de que muchas personas tienen preguntas, tienen algunas curiosidades que queremos absolverlas, y justo este programa, este episodio es para eso. ¿A quién tenemos de invitada, Consue? Cuéntanos. Así es, y hoy tenemos de invitada a la doctora Liliana Puicán. Ella es médico ginecólogo, especialista en reproducción humana y cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola chicas, ¿cómo están? Es un gusto el poder compartir con ustedes y bueno, estoy muy contenta por esta entrevista, ¿no? Es como ustedes mismas dicen, es un tema muy interesante y me parece muy bueno de que se pueda transmitir mucho de esta información a las pacientes, que a veces pues tienen muchas dudas y no saben a quién acudir, etcétera, etcétera. Así es, doctora. Bueno, antes de comenzar con la conversación en sí, a mí tengo un dato que no sabía, no, de hecho es un tema que no conocemos, por eso que estamos hablando hoy acá, pero es que el 25 de julio de 1978 dicen que nació el primer bebé de reproducción asistida, o sea, hace 42 años, ¿no? No, no Exactamente, fue hace mucho mujer. tiempo. Sí, fue mujer y sí, hace prácticamente 48 años que nació el primer bebé in vitro. Fue en Estados Unidos y fue un hito histórico que ha marcado un antes y después en la reproducción asistida, definitivamente. Doctora, y estamos hablando de hace más de 40 años, estamos en pleno siglo XXI, sin embargo, como que este tema, la reproducción asistida, sigue siendo un poquito tabú, ¿no? Sí, lamentablemente, chicas, la información que las pacientes o que las mujeres tenemos es muy poca con respecto al proceso reproductivo fisiológico en general, ¿no? Esto es por cultura, esto es por cultura en general, ¿no? En otros países es diferente, pero lamentablemente en la cultura peruana, latinoamericana, existe mucha desinformación de la mujer sobre su propia salud. Entonces, eso se ve mucho por las diferencias de género que tenemos en absolutamente todo. Lógicamente, hemos ido sobrepasando conforme van pasando los años, ¿no? Eso vamos corrigiéndolo conforme van pasando los años, pero aún tenemos ese desfase. Es por eso que si no tenemos una mujer que esté instruida, que no tengamos una educación adecuada en este género, es más difícil que puedan también acercarse y conocer un poco más de su salud, ¿no? Y sí, también pues la crianza, la educación hace que esto pues sea cada vez menor la difusión de este tipo de problemas. Sí, justamente yo creo también, doctora, que es parte de que, como usted dice, falta de información y se forman prejuicios a través por esta situación, ¿no? Justo estaba leyendo que ya la Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha reconocido la infertilidad como una enfermedad, lo cual creo que ya lo normaliza, ¿no? Ya creo que si bien hace 42 años fue el primer caso de un bebé in vitro, ya, mire, estamos en pleno siglo XXI y recién como que poco a poco estamos avanzando y eh, es bueno eso, o sea, es bueno porque ya estamos normalizando esta enfermedad, como lo dice la OMS, ¿no? Y justo para comenzar, digamos, con el tema de las preguntas, queríamos que nos explique un poquito, que nos ilustre cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Es el mismo nombre semánticamente hablando, ¿no? Ok. Es decir, la infertilidad se determina como aquella imposibilidad de la pareja
de poder tener un embarazo en un año de convivencia. Es decir, tienes un año de convivencia, una pareja normal, común y corriente, pues que en un año no hayan podido conseguir un embarazo. Ese es un problema de infertilidad. De esterilidad ya nosotros llegamos como un diagnóstico después de haber descartado muchísimas cosas y ya vemos la completa imposibilidad de concebir, como que semánticamente es algo mucho más tajante, ¿no? Es más exacto. Entonces es como que ya no puedes, ¿no? Es decir, no hay forma de que podamos ayudarte como para poder conseguir un embarazo, ¿no? Lógicamente esto se ve afectado por muchísimas situaciones, ¿no? No solamente debemos hablar de infertilidad y estudiar a la mujer, sino es estudiar a la pareja, ¿no? Cuando tenemos un problema de infertilidad hay que estudiar a los dos, ¿no? Tanto al varón como a la mujer. Muchas veces se echa la culpa a la mujer por el problema reproductivo, pero no siempre es ella el problema en sí. A veces son muchísimos problemas o detalles de ambos, ¿no? Y hay que corregir, y hay que investigar, y hay que valorar bien qué es lo que está pasando que pueda hacer que esa pareja no embarace. Doctora Liliana, ¿y hay formas de mejorar la fertilidad, ya sea masculina, femenina, con alimentos, eliminando malos hábitos, qué sé yo? Sí, el impacto de la fertilidad está muy de la mano con el impacto o con la calidad de vida, sí, chicas, definitivamente. Antes no se creía mucho que realmente el estilo de vida, la alimentación pueda llegar a tener un impacto en la producción de gametos y lamentablemente conforme han pasado los años pues nos han demostrado que sí, que no es que podamos revertir un daño ya establecido, ¿no? Porque existen problemas, ¿no? Patologías que ya establecen un daño irreversible a determinada formación de gametos, ya tanto para el varón como para la mujer, pero el mejorar las condiciones de vida, de salud, puede ayudar a mejorar el ambiente para que pudiéramos también nosotros hacer un mejor tratamiento, ¿no? Entonces, ¿eso importa mucho? Sí. El impacto lo tiene mucho más en pacientes que son jóvenes, es decir, en personas, parejas que son jóvenes, el impacto de la mejora del estilo de vida puede tener una marcada mejora en su fertilidad. Entonces, mientras más años pasen y más problemas o alteraciones tengamos metabólicas o enfermedades, pues lógicamente la enfermedad va a llegar a dañar el proceso, el órgano reproductivo. Pero si nosotros con tiempo podemos ayudar a mejorar el ambiente, pues eso puede condicionar a poder mejorar mucho el aspecto reproductivo. Definitivamente un estilo de vida saludable, el comer comidas orgánicas, el no fumar, el no tomar, beber licor, el tener un peso saludable, el hacer ejercicios, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? Y también inclusive hasta algunos trabajos, ¿no? Por ejemplo, el exponerse a tóxicos, el exponerse en los esposos o en los varones, ¿no? Exponerse a sustancias tóxicas puede originar también un deterioro de la reproducción, una lesión, ¿no? Entonces, se tiene que valorar muchísimas cosas, ¿no? Correcto. ¿Y qué hay de cierto, doctora, de que los métodos anticonceptivos también disminuyen la posibilidad de que una mujer sea fértil? ¿Es cierto esto? No, eso no es cierto, no para nada. El método anticonceptivo fue creado justamente para un control del deseo del embarazo, un control de la natalidad, y lógicamente uno dejando de tomar el anticonceptivo, vuelve otra vez en un par de meses, normalmente vuelve otra vez a tener tu función reproductiva normal, que es la que tú tienes. No hay ningún efecto deleterio con respecto al uso continuo de los anticonceptivos. Perfecto. Y hace un momentito usted mencionaba, doctora, sobre el tiempo que de repente una pareja normal podría, como dijo, de convivencia de un año. ¿Cómo saber cuándo una pareja debe acudir a un especialista? ¿Hay señales de alerta? ¿Es solo cuestión de tiempo? ¿No? ¿Cuáles son los exámenes que deben realizarse para saber si un hombre o una mujer tiene algunos de estos dos diagnósticos, ¿no? Claro, normalmente las pacientes o las parejas tienen que tener como
la convivencia, ¿no? Y sí, se determina como un año de convivencia marital y no posibilidad de embarazo como para empezar estudios. Se puede empezar antes si es que alguno de los dos ya tiene una patología ginecológica o genital previa o a un problema de salud, un problema inmunológico o otro tipo de problema de salud, podría condicionar a que se adelante un poco el estudio de la pareja, ¿no? Eh, por ejemplo, también, ¿qué puede hacer que podamos adelantar un poco el estudio? La edad de la pareja, ¿no? En especial la edad de la mujer, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una paciente que ya está bordeando los 40 años, no vamos a esperar un año para que podamos hacerle un tratamiento o un estudio de reproducción, no. Pasando los 35 años no podemos esperar mucho, entonces podemos ir adelantando haciendo un estudio de reserva ovárica, un estudio de conteo de folículos centrales, un perfil hormonal, para ir viendo y valorando cómo está, ¿no? Entonces hay casos en donde sí se puede esperar un año, pero hay otros casos en donde tenemos que adelantar un poco los estudios. Correcto. Y doctora, eso, la infertilidad ¿es causa de algo? ¿Es causa de alguna enfermedad? ¿O uno nace siendo infértil? Bueno, existen muchos factores. Existen muchos factores. El principal factor que se ve es la postergación del embarazo en el caso de la mujer, ¿no? La mujer muchas veces por su deseo profesional, familiar, desea postergar el embarazo y si lo vas postergando por encima de los 35 años, ya tu cantidad y calidad ovárica ya va disminuyendo. A diferencia del varón, ¿no? En el varón, pues, producen espermatozoides normalmente cada 3 meses y tal vez la calidad de espermatozoides y cantidad se mantiene un poco más en el tiempo. Pero, por ejemplo, ¿no? En el varón tampoco es que sea siempre bien, ¿no? Por encima de los 50 años, 45, 50 años, ya también tenemos una alteración de la calidad espermática, ¿no? Entonces, es muy frecuente normalmente por la edad. Cuando es por la edad, no se le podría catalogar como una enfermedad en sí, porque es el proceso del reloj biológico, ¿no? No es el hecho de que tengas tu infertilidad, sino es que, bueno, has esperado mucho tiempo como para poder tener o desear un embarazo, ¿no? Entonces, vendría a ser una condición electiva, ¿no? Que optaste tú, no es una enfermedad. Sí existen otras parejas que lamentablemente, pues, independientemente de la edad, ya tienen un problema reproductivo. Por ejemplo, en el problema en las mujeres puede ser la presencia, por ejemplo, de endometriosis, ¿no? Que es una enfermedad inflamatoria crónica, pélvica, muy común, que normalmente relaciona a la mujer con muchos dolores menstruales, muchos procesos inflamatorios, muchos sangrados, y eso ya, independientemente de la edad, ya o genera un deterioro en la calidad de los óvulos, de los ovocitos. Entonces ya si, por ejemplo, es una paciente con endometriosis, digo, ya no es que es una paciente que va a tener una reserva normal para la edad que tiene, tal vez ya la tiene disminuida, a pesar de que es joven, ¿me entiende? O una paciente o un paciente que ha tenido una enfermedad como un cáncer y ha recibido un tratamiento para eso, también puede conllevar a un deterioro de la fertilidad, ¿no? O en el caso de varones, por ejemplo, la presencia de algún problema de enfermedad de transmisión sexual puede condicionar eso, o la presencia de varicocele, también de eso que son varices en la zona genital, también puede condicionar que esa zona no esté muy irrigada, que haya una mala calidad espermática, entonces eso también puede condicionar eso, ¿no? O sí existen otros factores inmunológicos, por ejemplo, pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, que también pueden tener de por sí una disminución de la reserva, pacientes que tienen algún problema genético, por ejemplo, existen síndromes de Turner, síndromes de Klinefelter, que de por sí ya por su problema genético no producen gónadas o prácticamente no son viables. Entonces, existen muchísimas otras enfermedades que sí pueden condicionar una infertilidad desde el inicio. Por eso es importante hacer un estudio, a veces de la pareja, ¿no? E informar, ¿no? Que es bueno que uno también vaya chequeando eso y que lo vaya teniendo en cuenta, ¿no? Doctora, y hablando de los métodos ya de reproducción asistida, ¿cómo una pareja sabe
cuál es el mejor método para ellos, ¿no? O para comenzar, ¿cuáles son estos métodos? Porque estábamos viendo por ahí y creo que cada vez hay más posibilidades, ¿no? Antes era de repente solo la inseminación artificial y la in vitro, ahora también hay la ovodonación, la congelación de óvulos, la congelación espermática. ¿Cuáles son estos Bueno, métodos? bueno, chicas, mira, nosotros dividimos en dos partes. Uno que son los procedimientos de baja complejidad, que vendría a ser, por ejemplo, la inseminación. La inseminación es un proceso en la cual estimulas un poquito estimulas un poco a los ovarios para que puedan producir pocos folículos y prácticamente vas haciendo un seguimiento ecográfico y en el momento en el que tú ves la ovulación o tú la desencadenas, dejas la muestra del esperma el esposo, se capacita ese esperma, es decir, se mejora un poco ese esperma, se coloca el esperma dentro de la cavidad uterina y se inyecta el espermatozoide y los espermatozoides ya cumplen su labor, van por las trompas y se produce la fecundación. Eso es un procedimiento de baja complejidad, que vendría a ser como una especie de ayuda, ¿no? Como para un embarazo espontáneo, ¿no? Existen otros procedimientos de alta complejidad. Los de alta complejidad normalmente nosotros lo indicamos cuando nosotros vemos la imposibilidad de que pudiera desencadenarse un embarazo espontáneo. ¿En qué casos? Por ejemplo, en que las trompas uterinas estén alteradas, entonces no hay posibilidad de pasaje del espermatozoide ni unión con el óvulo. En el caso de que exista una muy poca cantidad de óvulos también, ¿no? En el caso de que también exista una mala calidad espermática también, ¿no? En el caso que sea necesario hacer un estudio genético de los embriones, porque tal vez uno de los dos tiene algún problema genético que hay que estudiar también. ¿Cómo es el proceso de alta complejidad? Puede ser una fertilización in vitro, puede ser un ICSI, puede ser también una ovodonación, cuando ya tal vez nosotros no podemos usar los óvulos de la paciente, porque es una paciente joven, fenotípicamente parecida a la paciente, que le done sus óvulos. La fertilización in vitro es la extracción de los óvulos de la misma paciente previa a una estimulación. Entonces, lo que nosotros hacemos es unir el espermatozoide y el óvulo que nosotros sacamos mediante una aspiración folicular, que es la colocación de una agujita por la vagina al momento que vemos un montón de folículos y los aspiramos y todo lo juntamos en el laboratorio. Y en el laboratorio formamos los embriones, se crecen los embriones. Y cuando ya los embriones están crecidos y están bien, pues lo colocamos en el útero. Entonces nosotros prácticamente lo que hacemos es sacar los gametos y en el laboratorio cumplir la fecundación, ¿no? A diferencia de una inseminación que todo lo hace la paciente, es decir, solamente colocas el espermatozoide dentro del uterito. En un procedimiento de alta complejidad como una fertilización in vitro, como un ICSI, nosotros lo hacemos todo, esa unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, ¿no? La fertilización in vitro es el ovulito colocas y un montón de espermatozoides y ellos solitos fecundan, y el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, es que agarras el ovulito, agarras el espermatozoide y lo juntas. Entonces, esas son las técnicas más comunes. En esos casos de fertilización in vitro y de ICSI, usas los óvulos de la paciente. Okay. La paciente y el esposo son los que te dan sus gametos. En el caso de una ovodonación, hacemos el mismo procedimiento, pero usamos el óvulo de otra paciente, de una paciente que está donando sus óvulos, porque tal vez los que tú tienes ya no tienen buena calidad o tienes muy poquitos, ¿no? Y en el caso de la criopreservación, ya sea de semen o óvulos, es un tratamiento para preservar la fertilidad, es decir, son usados en aquellas pacientes que ahorita no quieren embarazar, es decir, por ejemplo, quieren hacer una maestría, quieren hacer algún tipo de profesión después, o van a viajar, o son pacientes que van a someterse a un tratamiento de cáncer, que no van a salir embarazadas pronto, pero quieren preservar su fertilidad. Entonces, la congelación ovocitaria es una gran alternativa. O pacientes con endometriosis, que yo les comento que normalmente está muy relacionado con mala calidad ovárica, ovocitaria, se les recomienda que congelen sus ovulitos o que congelen el esperma, en el caso del esposo o de la pareja varón, para que en un futuro, cuando ellos decidan tener familia, pues puedan usar eso que han guardado. Entonces, son técnicas de preservación de la fertilidad, ¿no? Entonces son
cosas distintas, ¿no? Unas son procedimientos que van a hacer que podamos tener un embarazo y otros son procedimientos que vamos a nosotros realizar para preservar tu fertilidad o tus gametos para un futuro embarazo. Interesante lo que decía sobre la ovodonación. En este caso, la persona, la mujer que dona los óvulos, es muy complicado. Siempre se preguntan, y para que estén todos enterados los que están escuchando, es muy complicado hacer este tipo de exámenes. O sea, ¿cómo una persona es apta para donar los óvulos? Se tiene que valorar muchísimo el estado físico de la paciente, el fenotipo de la paciente, el estado de salud de la paciente, el historial genético de la paciente, el cariotipo de la paciente, el grupo sanguíneo de la paciente, un antecedente de no enfermedades, y también buscar que fenotípicamente se parezca a la receptora. Eso es importante tenerlo en claro, y en otros países inclusive son muy estrictos, tal vez mucho más que acá, ¿no? Porque de una u otra forma tú tienes que tener una paciente que tenga un fenotipo muy parecido a la que va a recibir el óvulo. Al momento de tener la criatura, pues no se vea la diferencia, ¿no? Entonces es importante buscarla, ¿no? Es importante buscar a la persona ideal, ¿no? Normalmente son chicas jóvenes, son chicas que ya tienen familia, es decir, normalmente una paciente que dona óvulos es una paciente que ya tiene fertilidad probada, Okay. que es joven, que es menos de 30 años, que normalmente es sana, que no tiene problemas genéticos ni algún tipo de problema inmunológico, etcétera. Se hacen pruebas para poder determinar que no tenga ninguno de esos problemas, y el historial clínico también, que tenga el mismo grupo sanguíneo y que lógicamente que tenga un fenotipo muy parecido a la paciente receptora. Se hace todo de la mano de manejo con ayuda o consejería psicológica, porque de una u otra forma no es sencilla la aceptación de una paciente el recibir óvulos de otra paciente, ¿no? Es una decisión un poco dura, es normalmente la última decisión después de haber probado muchos otros tratamientos, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano mucho con la ayuda del psicólogo y la consejería adecuada para que pueda no haber problemas, ¿no? Tanto como para la paciente como para el esposo, ¿no? Y justo ahí venía mi otra pregunta, ¿no? Sobre el apoyo psicológico. ¿Es necesario, recomendable solo en estos casos de No, donación de óvulos o en todos en los... todo el proceso. Todo proceso de reproducción, chicas, es un proceso que genera demasiada angustia. Ujú. Desde que te enteras, ¿no? De que ya no puedes de repente ser mamá o Demasiada papá. angustia, demasiada angustia, demasiado estrés, Mm, demasiada expectativa. Tengo sí. muchos pacientes que valoran mucho los números, ven las tasas de éxito, se comparan unas con otras, ¿no? Es decir, tengo una, pero doctora, yo tengo mi amiga que tiene esta cantidad de hormona antimuleriana y yo, cada paciente es diferente, ¿no? O que es muy complejo el hecho de que cuando nosotros tenemos un fracaso o un tratamiento que no funciona, pues es devastador muchas veces el resultado para la paciente. Es por eso que siempre hay que hablarles con la realidad y decirles las cosas claras para después no tener problemas o no tener algún tipo de problema emocional o desencanto, ¿no? Decepción, ¿no? Y es que cada persona es diferente, ¿no? Cada paciente también tiene un diagnóstico distinto, cada organismo es diferente, no todas pueden responder de la misma forma, ¿no? Ujú. Dentro de los métodos que usted habló, doctora, me parecieron muy interesantes, pero me quedé pensando en esto del vientre de alquiler. Eh, Nosotros lo Ujú. llamamos la subrogación uterina. Ah, Bueno, te cuento que en el Perú no está muy clara la eso. legislatura con respecto a eso, Ujú, pero es un tema muy delicado, ujú, porque lamentablemente no es como en otros países en los cuales tenemos mucho más permiso y hay leyes que pueden contemplar este tipo de situaciones. Acá el no haber leyes tampoco significa de que sea completamente legal, ¿no? correcto. Entonces, los procesos son un poco más complejos. Lo que normalmente se puede de una u otra forma hacer es apoyar a la paciente en el procedimiento,
Lamentablemente, el buscar una receptora que esté comprometida y que normalmente pueda aceptar el procedimiento es a veces un poco difícil, ¿no? Y al momento de hacer, pues, el nacimiento o la inscripción del bebé, ¿no? Entonces se tiene que llevar mucho de la paciente que da luz es la mamá, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar alguna asesoría legal para ver la posibilidad de dar otras alternativas para poder ayudar a la pareja. Normalmente siempre está de la mano de asesoría legal, porque todo tiene que ser con asesoría legal. Ok. Y respecto a los métodos, doctora, bueno, usted decía que al final como que cada método depende del paciente, ¿no es cierto? O en el caso de la preservación, ya sea espermática o u ovocitaria, depende básicamente de una decisión personal. Pero a pesar de ello, ¿cuál es el método más buscado en este momento aquí en el Perú, no? Sobre métodos de preservación, la congelación ovocitaria. Ujú. Sobre tratamientos de reproducción asistida, la fertilización in vitro. El problema es que, lamentablemente, yo creo que en parte nosotros mismos tenemos la culpa, ¿no? Y eso no me va a dejar mentir Angie, que es mi asistente, que normalmente responde mucho a las pacientes que llaman o que contestan o preguntan por internet o por Facebook, ¿no? Ujú. No es que nosotros ofrezcamos un servicio como quien ofrece una depilación de cejas, ¿no? Es decir, Claro. quiero saber cuánto es el costo del in vitro, es decir, cuánto me va a salir. Es decir, yo sé que son procedimientos que lamentablemente no son baratos, ¿no? Pero Ujú. nosotros no podemos determinar exactamente qué tratamiento le vamos a dar a cada una, porque a veces en un protocolo para estimular a una paciente vamos a usar tal tipo de medicamentos que le va a quedar a ella, ¿no? Pero que a otra no le vamos a usar esos medicamentos y vamos a usar otros, o que, por ejemplo, antes de hacerle la fertilización in vitro, de repente tiene un mioma en el útero y hay que hacerle tal vez una histeroscopía o una cirugía para corregir eso. No podemos solamente basarnos en números, ¿no? En cuánto me va a costar y ya voy a salir embarazada el otro mes. Es decir, no es así, ¿no? ¿Y es por qué? Porque no hay educación, ¿no? Ujú. Estos son tratamientos médicos, médicos, no son tratamientos cosméticos ni estéticos, son tratamientos médicos. Entonces, uno lo tiene que indicar, uno tiene que valorar, evaluar a la paciente y recomendarle el mejor tratamiento que vaya a darnos las mejores soluciones y darle, sinceramente, las tasas de éxito que podamos ofrecerle. No Ujú. es que sí, no todos los procedimientos tienen una tasa de éxito del 100%, todo lo contrario, mucho depende de la paciente en sí, ¿no? Entonces, mucho depende de cada caso. Entonces, no tenemos tasas de éxito, no existe ningún tratamiento de reproducción asistida que te dé 100% de tasa de éxito, no existe. ¿Por qué? Por una simple razón. Si es que tú tienes un problema de fertilidad, el mejorar, pues de todas maneras va a costar un tratamiento. Si no, no estarías teniendo el problema de fertilidad, embarazarías sola, ¿no? Y en un embarazo espontáneo, natural, solamente tienes por mes 30% de embarazo. Es decir, si tú convives con tu pareja y estás conviviendo maritalmente, por mes solamente tienes 30% de embarazo. Eso es por la especie humana, Ujú. ¿entiendes? Entonces, es importante educar a la paciente para que vea realmente que esto es un tratamiento médico, que también tienes que confiar en tu médico, que tienes que ver que nosotros vamos a velar por el mejor tratamiento para ti, ¿no? Que no es una cuestión de números, que lamentablemente yo sé que eso importa mucho, ¿no? Pero si vemos que tal vez no es accesible, pues buscar otras alternativas, ¿no? Pero es importante que la paciente entienda que no es un tratamiento cosmético, ni es un tratamiento médico. Entonces, eso a veces es importante que la paciente lo tenga claro, ¿no? Así es, yo también pienso que influye mucho el factor psicológico, ¿no? El poder de la mente, mentalizarte de que va a funcionar, ¿no? Aunque parezca un poco trillado, pero yo Aunque creo tú no que, lo, ¿no? aunque tú no lo creas, mira, te cuento, es decir, en muchos otros centros de reproducción aquí, no, donde yo me formé en Ujú, Europa y todo, tú echas mano de todo. Es ujú. decir, tú quieres ayudar a la paciente para que cumpla su objetivo, pero no solamente tienes que ver el hecho de que va a quedar embarazada o no, sino también tienes que ayudarla a que todo a ella mejore. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?
cómo yo evalúo a una paciente. No solamente trato de ver la función reproductiva, sino inclusive a veces es su metabolismo, su mismo organismo, si tiene algún problema de salud, una diabetes, una hipertensión, algún otro problema hormonal, algún otro problema que no es hormonal, pero también puede influir. Entonces es también tu calidad de vida, ¿no? Y también es tu tranquilidad espiritual, ¿no? Es tu personalidad, es tu paz, ¿no? Si vas a estar tan angustiada, tan agobiada, pues hay que manejarlo eso con mejor, porque si uno va a tener mucha angustia y mucha expectativa, pues eso va a generar estrés, va a generar catecolaminas, no vas a ovular, tu ciclo no va a estar normal, es decir, todo va a desencadenar en contra. Echan mucho mano en otros lugares del mundo de terapias de relajación, terapias de meditación, acupuntura, etcétera, etcétera, porque es una forma de bienestar, ¿no? Yo creo que la idea es ayudar a la paciente a buscar un bienestar y conseguir su ansiado sueño que es ser mamá, pero es ayudarla de forma integral, ¿no? No es solamente, ven, mañana te pongo la ampolla, ya bien pasado te pongo otra ampolla, no, no es así, no es tanto así, ¿no? Pero lamentablemente pues eso es un proceso, ¿no? Muchas veces es conversar con la paciente mucho, a veces tiene mucha carga emocional de por sí, solamente con el diagnóstico ya tienes mucha carga emocional, es saber manejarlo, es saber acompañarla y estar con ella. Yo pienso que vendría a ser algo muy parecido a lo que pasan también, yo pienso, los oncólogos, ¿no? Es decir, acompañas a tu paciente en todo el proceso y también en un procedimiento de reproducción asistida, acompañas a tu paciente en todo el proceso y también la sufres, ¿no? Claro. Yo no creo que exista ningún médico que hace lo que hacemos que no se sienta mal si un tratamiento no funciona, ¿no? Todos nos sentimos mal, pero yo creo que todos absolutamente que hacemos este tipo de tratamientos en general, todos estamos buscando lo mejor por nuestra paciente, ¿no? Esa es la idea. Todos buscamos hacer lo mejor posible, lo más que sabemos para poderla ayudar. Interesante, muy interesante, sobre todo la parte en la que menciona, porque de hecho yo conozco un par de casos que no es que pensaban que era un tratamiento de repente estético o algo como que fácil, pero sí se guiaban mucho de las estadísticas, ¿no? De tal tratamiento es más efectivo que el otro, entonces mejor voy a pedir de frente o me voy a ir por este tratamiento. ¿No? Entonces, no, para eso estamos aprendiendo esto acá y en verdad lo primero que tenemos que hacer es consultar cuál es el ideal para cada pareja. Nosotros no te vamos a decir si vamos a hacerte esto si es que no te evaluamos antes, es decir, si no valoramos todo, ¿no? Todo en realidad, ver todo el panorama, porque a veces no solamente es una causa de infertilidad, a veces son muchas cosas que suman, ¿no? Okay. Por ejemplo, la paciente que, por ejemplo, es una paciente joven, ya está bien, pero imagínate que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Es una paciente gordita, una paciente con síndrome de ovario poliquístico, no ovula bien. Encima tiene un esposo que también tiene una mala calidad espermática, ¿no? Entonces, ahí ya va juntando dos factores, ¿me entiendes? Entonces, si es una chica que no ovula bien, pero es joven, pero igual no tiene un periodo ovulatorio regular, no tiene una buena calidad ovárica porque está con un sobrepeso, con una resistencia a la insulina. Encima el esposo también no tiene una buena calidad espermática, todavía entonces hay que hacer ajustes, ¿no? No es solamente echarle la culpa a ella, ¿no? Es decir, a veces el conjunto de muchas cosas. Eso exactamente, ¿no? Justo pensaba en eso porque a veces, bueno, que le digan de repente a una mujer ya, bueno, no puede ser mamá, ok, es una carga, pero cuando le dicen a un hombre, no puede ser padre, ya lo disminuye totalmente, ¿no? Yo siento que es parte también de la sociedad, ¿no? Los juzgamos, lamentablemente. Los pobres han vivido en una sociedad en la cual ellos tienen que demostrar siempre que son los mejores, ¿no? Sí. Y que viven en constante competencia entre ellos y que pues no puedes demostrar otra cosa más que eres fuerte y lógicamente una forma de expresar su hombría también es la progenie, ¿no? Eso es ancestralmente hablando, ¿no? Exacto. Cuando tú le dices a un varón que tiene algún problema en su espermatograma, no te imaginas lo mal que la pasan, ¿eh? No te imaginas lo mal que la pasan. Pobrecitos, de verdad. Yo creo que la mujer lo acepta mejor, el varón no lo acepta mejor. ¿No? Sí. Es parte, ¿no? de la sociedad o del machismo que todavía existe en nuestra sociedad. Y por eso, como lo mencionábamos al inicio, que todavía este tema no se ha normalizado como de repente ya debería estar,
o está en otras sociedades, ¿no? Exactamente, lo pasan muy mal, no te imaginas, lo pasan muy mal. Pero es importante pues también el apoyarnos, es Claro. prácticamente un diagnóstico para ellos devastador, devastador, sí. Lamentablemente, sí, yo creo que las mujeres pues tienen más fortaleza de poder aceptar el resultado, ¿no? Pero el varón no lo tiene. El varón no tiene esa fortaleza de poder aceptar una respuesta de ese tipo, ¿no? Lamentablemente sí. Y bueno, y para eso pues tener que apoyarlo y ayudarlo para ver si podemos hacer algo para poder mejorar esa calidad, ¿no? Ujú. Que también Doctora existen técnicas de selección. Doctora Liliana, para ir terminando, ¿qué mensaje le daría usted a todas las parejas, las personas que están intentando convertirse en padres, están tratando de lograr este sueño, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Y no lo han logrado hasta el momento de forma natural. De que no desistan, chicas, de que no desistan y que no pierdan la esperanza ni la fe, de que sigan luchando, de que confíen en que todos, yo creo que no existe persona o no existe médico que haga esto que no quiera que su paciente embarace, ¿no? Es decir, hacemos todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro conocimiento, para poder ayudarlos, ¿no? Y que se dejen ayudar, que lamentablemente a veces una respuesta negativa o un resultado adverso no significa que no hayan alternativas, no significa que no hayan alternativas. Eso te digo cuando uno acepta la ovodonación o la donación de esperma también hay esos casos. Uno tiene que aceptar y el aceptarlo pues genera pues mucha libertad y mucha tranquilidad porque pues va a ser tu hijo, ¿no? Es decir, lo vas a ver nacer, lo vas a ver crecer, ¿no? Entonces yo creo que es nuestro deseo de querer formar a alguien y tener a alguien que esté después de que tú te vayas, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que perder la fe, tenemos siempre alternativas y cada vez que pasan los años hay más alternativas aún porque la ciencia va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y bueno, que sigan adelante, que sigan luchándola, que no pierdan la fe. Doctora Liliana, muchísimas gracias por su participación en este episodio. La verdad ha sido un último mensaje bastante motivador. Eh, Gracias una vez más por participar y nada, Conce, yo pienso que este ha sido un programa bastante interesante. Hemos aprendido muchísimo acerca de lo que es reproducción asistida. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Ha sido todo un gusto conversar con ustedes y un gusto poder comunicar a los pacientes o las pacientes que nos están viendo, pues un poquito de esto, ¿no? Igual quedo de ustedes en el momento que gusten. Y para todos sus pacientes ya tienen su correo, su teléfono, pero para todas las personas que estén interesadas, ¿tiene alguna red social, un número telefónico Y que... no, yo me pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram como doctora Liliana Puicán. Yo soy especialista en reproducción y en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Pueden encontrarme en las redes, como en Instagram, como dije, o en el Facebook, y por ahí me pueden contactar. No hay ningún problema, ahí está mi nombre y para lo que ustedes deseen. Si quieren alguna consulta o alguna duda, no hay ningún problema. Listo, doctora. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, así como le decía Lu, definitivamente ha sido un episodio muy interesante, muy enriquecedor. Hemos aprendido bastante y no solo en la parte médica, sino también en el tema de cómo sociedad mejorar y no juzgar, ¿no? Porque nadie sabe qué puede estar pasando la pareja, la mujer, el hombre. Entonces cada uno es un mundo, como lo hablábamos la vez pasada, entonces no critiquemos ni juzguemos y evitemos de repente también comentarios incómodos que algunas veces podemos emitir. Sí, exacto, y analicemos también un poco más de cómo estamos cada persona, ¿no? Tan solo como decía la doctora, no es solamente, ok, saco mi cita y mañana salgo embarazada. No, hay que hacerse estudios. Para todas las personas que nos están escuchando y han escuchado a la doctora, es muy importante, yo creo, que nos hagamos un estudio tanto médico como psicológico para estar preparados para tener una nueva vida, ¿no? Que ya se viene con nosotros pronto, ¿no? Así es, muy bien. Entonces eso ha sido todo en este episodio. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Las Chicas del Podcast, en Instagram @laschicas
perdón, @chicas del podcast y en Spotify y YouTube como las chicas del podcast también. Eso es todo. Entonces, chao Lu, hasta la próxima. Chao, Conce, nos vemos, chao, gracias.